Buenos días. Vamos a seguir con los temas. Ya habíamos visto latch y flip-flop. Eh, el tipo SR, el más simple, de set y reset. Los flip-flop con entrada de habilitación o enable. El tipo D, que es otro tipo de flip-flop. Los flip-flop disparados por flanco. Los flip-flop JK. A ver, hay tres tipos de flip-flop: SR, D, JK. Cada uno de esos puede ser simple, con entrada de habilitación, con entrada de detección de flanco, y a su vez pueden tener las entradas que tienen prioridad de preset y clear para prender o apagar la salida. ¿De acuerdo? Bien, repásenlo, vean cada uno, características y todo eso. Entonces, ahora vamos a ver características de operación. O sea, flip-flop lo más reales posible funcionando en el mundo real. Recuerden que cada vez que le damos señal a la entrada a un circuito, ese cambio en la entrada va a repercutir en la salida. En un negador, por ejemplo, si la entrada pasa de 0 a 1, la salida va a pasar de 1 a 0. Pero no es instantáneo. Hay tiempos que se llaman retardo de propagación. Son tiempos internos que tarda el circuito en hacer aparecer a la salida cuando hay un cambio a la entrada. Bien, hay varios tipos de retardos de propagación. ¿Está bien? Acá estamos hablando de TP, tiempo de propagación o retardo de propagación. Hay uno de low a high. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en pasar, por ejemplo, una salida que detecta al entrar un cambio? ¿Cuánto tiempo tarda de pasar de 0 a 1? De masa fuente, de low a high. Está a la inversa, ¿cuánto tiempo tarda en pasar de high a low? No tienen por qué ser exactamente el mismo tiempo. Puede ser que tarde un poco más tiempo pasar de uno a otro. ¿De acuerdo? Bien. Hay otro tiempo, por ejemplo, que es cuando le pongo el preset, cuánto tiempo tarda la salida en pasar a 1, y cuando pongo el clear, cuánto tiempo tarda la salida a pasar a 0. Lo que me interesa principalmente es tiempos de retardo de propagación. Propagación porque imagínense que hay muchos circuitos, uno a continuación de otro, la salida de uno es la entrada del otro, entonces se van propagando las señales. Yo ingreso señales a la entrada que van produciendo cambios, hasta que aparezca en una salida. Internamente cada circuito tiene su propio tiempo. Bien, ¿cómo se toman los tiempos? Normalmente se toma, imagínense que hay algo ascendente. Al 50%, cuando está pasando por el 50% del valor de voltaje, digamos, de fuente, ahí se toma el tiempo. Recuerden que los circuitos digitales aceptan 0, 1. Entonces, si yo tengo una fuente de 12 volt y mando 6 volt, está absolutamente en el aire si es un 0 o un 1. Entonces, como el voltaje claramente no puede subir instantáneamente, puede subir muy rápido, pero no instantáneamente. Entonces, justo por la mitad se toma ahí que comienza el tiempo. ¿De acuerdo? Y justamente cuando la salida varía, pasa de 0 a 1, de 1 a 0, cuando pasa por el 50% se deja de contar el tiempo. Imagínense que yo mando un clock que tiene que detectar flanco ascendente. Cuando pasa por el 50%, comienzo con el cronómetro, y la salida Q, cuando pasa por el 50%, termino el cronómetro y ahí me di tiempo de propagación. ¿De acuerdo? Claramente estamos hablando de tiempos muy chicos, ¿está bien? Pero
jamás es cero. Un 0.00 no existe. Siempre va a haber algún tiempo de retardo de propagación en la señal. Bien, entonces, sin importar si la salida asciende o desciende, cuando pasa por el 50% se toma. Lo mismo a la entrada. Está bien, si yo tengo entradas, por ejemplo, con flanco descendente, es el 50% del flanco de descenso. Bien. Todos los tiempos también se van a medir de la misma forma. Insisto, hay muchos tiempos distintos. Por ejemplo, acá el tiempo de preset y de clear, por ahí son tiempos relativamente cortos. Actúa directamente sobre el flip-flop, actúa directamente sobre la salida. Si yo tengo un circuito con entradas que a su vez están inhibidas y que a su vez vienen con flancos, hay como más compuertas en el medio, puede haber un tiempo mayor. ¿De acuerdo? Pero son tiempos, siempre tiempos de que tarda en propagarse la señal, desde la entrada hasta la salida. Acá, por ejemplo, el tiempo de establecimiento es para la entrada JK, la S, la R y la D. ¿De acuerdo? Que sigue siendo un tipo de tiempo de propagación. Bien, tiempo de mantenimiento es el mínimo tiempo que tiene que pasar, ¿está bien? Para que me aparezca a la salida la señal. Estamos hablando de clock, ¿de acuerdo? O sea, el clock me da la señal de que el circuito tiene que detectar su entrada y ahí tiene que modificar la salida. Bien, entonces ahora venimos al tema que por ahí es el que más me importa hoy. Frecuencia. Frecuencia, recuerden que es 1 sobre tiempo. Si mis tiempos de mis circuitos son muy largos, 1 sobre tiempo, 1 sobre un número relativamente largo, me da una frecuencia relativamente baja. Si mis tiempos son muy, muy pequeños, muy chicos, puedo trabajar a frecuencias más grandes. Si estamos hablando de un tiempo de 1 milisegundo, 1 sobre 1 milisegundo me dan 1000 Hz, o sea, 1 kHz. Si estoy trabajando en 1 microsegundo, la frecuencia me da 1 MHz. Si estoy trabajando en 1 nanosegundo, ¿está bien? Es 1 a la menos 9, estoy trabajando en gigahertz. Piensen justamente que en las computadoras que hoy trabajan en gigahertz, los tiempos tienen que ser menores al nanosegundo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, mi frecuencia de clock, normalmente el clock es una onda que va a manejar a todo mi circuito. ¿Cómo la puedo calcular? ¿A qué frecuencia máxima puedo trabajar? Lamentablemente tengo que ver todos los tiempos de mis circuitos y buscar el más, o sea, el circuito más lento, el que más tiempo tarda. Si la salida para pasar de 0 a 1 tarda 1 milisegundo, y para pasar de 1 a 0 tarda 2, y yo tengo que poner tiempo de 2. ¿De acuerdo? Si tomo como tiempo 1 milisegundo, cuando me toque que la salida tenga que pasar de 1 a 0, el circuito va a funcionar mal. Entonces, de todos los tiempos se busca el más grande de todos. El peor tiempo, digamos, el que dé el número más grande. Y esa me va a dar una frecuencia, ¿está bien? Que obviamente es una frecuencia relativamente más chica, pero es la máxima a la que yo puedo trabajar. O sea, yo puedo trabajar a frecuencias más chicas, una frecuencia más chica da un tiempo más grande, y entonces los circuitos trabajan holgados, tienen tiempo. Pero si quiero aumentar mi frecuencia, tengo que tener en cuenta los tiempos de respuesta de los circuitos. Otro factor que hay que tener en cuenta es la potencia. La potencia, ¿se acuerdan que es V por I, voltaje por corriente? Entonces, si mi circuito está variando muy rápidamente, trabajando a una frecuencia muy alta,
normalmente voy a tener una corriente de consumo mayor, más corriente. Imagínense un flip-flop que está en cero. La salida está en cero. No hay cambios. Lo que consume el circuito es mínimo, mínimo. Cuando hay una transición y se queda en 1 y se queda estable en 1, lo que consume el circuito es mínimo. Ahora, en la transición es cuando hay un pico de corriente. ¿De acuerdo? En la transición es cuando hay un pico de corriente. Entonces, cuanto más cambios tengo por unidad de tiempo, el promedio de corriente es mayor. Y eso me va a dar una mayor potencia. Piensen en los integraditos, está bien, de 8 patas, 16 patas, la cantidad de patas que sean. Si la potencia es demasiado, el integrado calienta, y si calienta demasiado, se quema. De hecho, todas las computadoras donde el microprocesador calienta mucho, tienen disipadores y ventiladores para enfriarlos. ¿De acuerdo? Si las frecuencias son más bajas y la potencia no es tanta, no necesita un ventilador o incluso puede no necesitar un disipador. ¿De acuerdo? Entonces, frecuencia máxima de trabajo y potencia, disipación de potencia, son dos cosas que hay que tener en cuenta cuando yo armo un circuito real. ¿De acuerdo? Bien, acá hay una lista, la vamos a analizar. No me interesan los valores reales, sino las comparaciones. Tenemos tiempos de integrados con tecnología CMOS y tiempos de integrados con tecnología TTL. Entonces, un tiempo de propagación HL, ¿está bien? O sea, es desde la señal de clock hasta la salida Q, de high a low. En este modelo, ¿está bien? El 74A tarda 17 nanosegundos. En el 74AHC, acá fíjense que la A estaba al final, sigue siendo el modelo 74, o sea, es el mismo integrado, ¿eh? Si son 4 compuertas, son las mismas 4 compuertas, pero con una tecnología distinta. Ahí tarda 4,6 nanosegundos. ¿Está bien? O sea, es casi el cuarto de tiempo, 4 veces más rápido. ¿Eso qué va a decir? Bueno, compremos el más rápido. Seguramente el más rápido va a ser más caro. Por eso hay que estar sabiendo qué necesito yo, para no comprar todo lo más caro. Piensen en circuitos, donde yo por ahí un solo integrado no me repercute, pero si voy a fabricar 1.000.000 de circuitos y estoy eligiendo un integrado que no corresponde, que por ahí me cuesta $1 de diferencia, en 1.000.000 es 1.000.000 de pesos de diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, la elección tiene que ser correcta. En la tecnología hacemos, ven que el modelo es el 74, que claramente tiene otras letras porque es otra tecnología. Tarda 40 nanosegundos y este otro modelo 6,8 nanosegundos. En general, la tecnología CMOS es más rápida que la TTL. ¿De acuerdo? En general, la tecnología CMOS es más rápida que la TTL. Fíjense la comparación. Este tarda, por ejemplo, 3 nanosegundos, acá son 5. Este modelo es 0,5 y acá es 1 nanosegundo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, frecuencia máxima que yo podría utilizar este integrado, 35 MHz. ¿Está bien? Tengo que buscar justamente el tiempo más grande, acá estaríamos hablando de 18 nanosegundos, y eso me daría que mi frecuencia más grande posible son 35 MHz. En cambio, con este modelo puedo llegar a 170 MHz. ¿De acuerdo? En TTL acá puedo llegar a 25 y acá puedo llegar a 100. Otra cosa muy interesante es la tecnología CMOS, por cómo es la tecnología, y son datos que ustedes ya vieron en electrónica, consume muy, muy poco.
De hecho, consume solamente cuando hay una transición. ¿De acuerdo? Si está en reposo, no consume. Entonces, fíjense, este modelo es 0,012 miliwatts. ¿Está bien? Son 12 microwatts. Este es 1,1. Fíjense que a una frecuencia mayor, la potencia es mayor. Es bastante mayor, ojo. Fíjense que es como 100 veces mayor. En TTL, el tipo de circuito de TTL consume más. Normalmente consume más. Acá estamos hablando de 44 miliwatts y acá de 88 miliwatts. Entonces, 88 miliwatts en la práctica es prácticamente nada. Pero un circuito que yo armo que tiene muchos integrados y todos consumen relativamente mucho, me crea un consumo del circuito en general relativamente alto. Si el circuito va a funcionar con baterías, como un celular, una notebook, un GPS, cualquier circuito portátil, estoy teniendo un desgaste sobre la batería, con lo cual la batería dura menos o necesito baterías más potentes. La tecnología CMOS, que consume mucho menos, a los mismos circuitos, usando CMOS en vez de TTL, ya el consumo es mucho menor, y entonces la misma batería dura mucho más en un circuito CMOS. ¿Está bien? Yo les comenté cuando vimos en la otra materia un reloj de esto de cuarzo, que la pila dura años y está permanentemente funcionando. Es importantísimo, no es lo mismo que la pila me dure un mes a que me dure 3 años, ¿de acuerdo? Más allá del costo de la pila, es el hecho de estar todos los meses cambiando la pila, todos los meses haciendo algo. Piensen en los celulares, que por ahí duran 12 horas y es muchísimo para la cantidad de cosas que hace un celular, y a uno le parece re poco y tiene que estar todo el tiempo con un cargador a mano. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es básicamente lo que más me interesa que comprendan. Los tiempos de propagación, que en los circuitos comunes estamos hablando de nanosegundos, y los tiempos más grandes me definen una frecuencia de trabajo más chica. Y a su vez, la potencia disipada de los circuitos va a depender de la tecnología utilizada, va a depender de la frecuencia utilizada. ¿Está bien? O sea, si yo a un integrado, vamos a tomar este, en vez de 35 MHz, lo hago trabajar a 1 MHz, seguramente me va a consumir mucho menos. Entonces, tampoco es cuestión de que a un circuito real ponerle una velocidad mucho más grande porque sí, porque también me afecta, por ejemplo, en la potencia disipada y, por ejemplo, me afecta en el consumo de corriente de la batería. Bien, entonces con esto terminamos este tema de tiempos de propagación en general, frecuencia máxima de trabajo dados por los tiempos de propagación, potencia disipada y comparativas entre dos tecnologías distintas CMOS, dos tecnologías distintas TTL y comparación entre CMOS y TTL. Otra diferencia que acá no está, pero está en el libro, normalmente la tecnología TTL trabaja 5 volt lo más exacto posible, y en cambio la tecnología CMOS normalmente trabaja entre 5 volt y entre 3 volt y 15 volt. Entonces me permite hacer circuitos con 2 pilas, con una batería de auto, con mucha variedad de fuentes distintas de alimentación. Bien, con eso entonces terminamos este tema.